bienvenidos a nuestro nuevo podcast en voz alta, producido desde la Universidad de Cundinamarca por el programa de psicología y desde la unidad móvil, el consultorio transmoderno que tenemos en el programa de psicología. Hoy vamos a trabajar un tema que me parece supremamente importante y creo que es un tema de actualidad. Y creo que es un tema que nos invita a todos a ver la vida de una manera diferente, teniendo en cuenta nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestro pasado. ¿Amamos como nos han amado? Hablando un poco de lo que nos comenta nuestro profesor, quiero preguntarles de qué formas podemos amar, qué formas existen al momento de que nosotros demostramos nuestro amor o nuestro cariño hacia una persona. Entonces existen muchísimas formas en las cuales podemos amar. Está el tiempo de calidad, los detalles, palabras de afirmación. O no sé, ¿ustedes qué opinan ante esto? A mí me surge además de eso otra pregunta, Nisi. Y sí es importante revisar si esas formas de amar, esas formas en las que nos han amado, en ocasiones han sido dolorosas o no. Porque esas que han sido dolorosas, de repente han marcado la historia de vida de nosotros. Aparte de eso, también me surgió otra pregunta y es si esas formas de amar llenan completamente a la persona o si en definitiva hace todo lo opuesto. Y es también la duda de si esas formas de amar se dan de un modo recíproco, ¿no? Porque igual puede que yo tenga un modo en el que yo amo, pero la otra persona tenga otro. Y si no nos complementamos de forma adecuada, ¿qué pasa ahí en esa diferencia de nuestro amor? Y si es básico, o yo no sé si funcional tal vez, reconocer que en nuestra cultura hemos aprendido que algunas formas de amar pueden ser violentas. O sea, no nos alejamos cuando nuestros padres o nuestros abuelos decían cosas como yo te golpeo porque te amo, si no fuera por eso no te violentaría. O en las relaciones de pareja, inclusive, uno escucha que muchas manifestaciones de la violencia están articuladas y relacionadas con el amor, y casi que las justificamos por el amor. Teniendo como base eso, también es muy importante entender que a veces no se muestra la violencia así, pero tratan de taparla con eso. Entonces, un golpe y llegan unas flores a compensarlo, pero realmente pues nada compensa ese tipo de violencia. Y también hasta qué punto esa misma violencia no es tan explícita, sino desde el mismo discurso. Como en nuestra conversación llegamos a violentar a la otra persona, y esa es nuestra forma de amar, a partir de cómo ejercemos esa violencia discursiva. Teniendo como base lo que ya conversamos, me gustaría plantear una nueva pregunta y es, ¿hay una forma idónea de amar? La verdad, yo creo que no. Tenemos claro que cada persona es un mundo diferente y para cada persona cualquier cosa debe funcionar de diferente manera, es decir, lo que le funciona a unos no le puede funcionar a otros. Lo importante aquí es que el amor se maneje desde la comunicación, el respeto y sobre todo la funcionalidad. Y quizás esa forma idónea, más que ser algo general, es algo más bien subjetivo que depende de la relación, claramente. Quizás cada pareja tiene su propia forma idónea de amar. Aunque sí quisiera conversar un poco con respecto a esa idoneidad debe manejarse muy delicadamente, porque que lo idóneo no necesariamente implica la supervivencia de la relación, porque hay relaciones que se mantienen a punta de violencia, y quizá es la forma idónea para esa relación, pero no es lo más constructivo para ambas personas. Creo que otra cosa que cabe de pronto decir es cuando para una persona en la relación existe una forma de amar idónea, pero para la otra. ¿Sí? Entonces ahí ya es cuando empiezan a haber choques de creencias, de principios, y cuando se empieza y surge esto de que, ay, no, es que yo te amo más que a ti, pero en realidad es porque la otra persona lo demuestra de otra manera. Sí, yo creo, yo concuerdo con varias de las cosas que ustedes dicen. No sé si la idoneidad se pudiera generalizar, porque eso me da la sensación que sucede lo mismo que sucede con la idealización, como que pretendemos que por manual hayan unas formas que nos lleven a relacionarnos de manera afectuosa, que les funcionen a todos, y como tú decías al principio, sí es muy complejo en la medida en que cada uno tiene una experiencia y una vivencia que le permite transitar por el amor de maneras distintas. Inclusive pensaría yo que en una relación, en la interacción de una relación de pareja, pueden haber varias formas de amar. Porque
porque la misma relación transita por varias etapas. Al principio hay un enamoramiento que realmente tiene más una mirada, una connotación sexual, pero después ese enamoramiento se transforma en un amor profundo, porque ya hay la construcción de un proyecto de vida compartido. Y yo siento que en esos dos escenarios la forma como nosotros amamos cambia su idoneidad. ¿En qué sí podríamos estar de acuerdo? Y es una invitación que yo les hago a ustedes a que reflexionemos sobre ello, es ¿qué no puede ser una representación del amor? Entonces, fíjense que Gabriel decía, es que inclusive la misma violencia, una manifestación violenta dentro de una relación de pareja, podría comprenderse en esa pareja como una forma de amar. Pero ¿qué tan funcional podría ser, no? Aparte de eso, también es el tema de la funcionalidad y el hecho de no generalizar todo, porque como mencionaba anteriormente el profe, todos somos mundos distintos, pero todos hemos venido creciendo en un mundo distinto, en familias distintas. Lo que debemos hacer es no generalizar y no creer o no replicar ese amor, porque muchas veces ese amor no ha sido el más idóneo o el más correcto dentro de la familia. Entonces, lo que para de pronto Gabriel puede ser amor, para Nisi puede ser violencia. Entonces, ahí es donde entra lo que mencionaba mi compañera Nisi, es que al momento de generar este vínculo, pues van a empezar a haber choques porque no hay un equilibrio entre uno y otro. Creo que otra cosa es que a veces nosotros amamos de la manera que queremos que nos amen, ¿sí? Pues esa es la premisa de este episodio. Pero entonces, a veces por nuestras mismas pautas de crianza, nuestros valores, lo que hemos aprendido pues en nuestro día a día, queremos ser amados de la manera en como yo amo, y para mí eso es el ideal, ¿sí? Pero creo que ahí surge y lo importante que es la comunicación en la pareja, ¿sí? Porque no puedo leer la mente de mi pareja, pero sí es importante expresar qué me molesta, qué quiero, qué podemos mejorar como pareja. Yo sí creo que es importante que hasta qué punto por buscar esa idealización en una relación estamos perdiendo la genuinidad de nuestros sentimientos, de nosotros como personas y de la construcción de esa misma relación. Creo que también es importante conversar lo que uno desea de una relación y no simplemente uno por su cuenta intentar buscar algo en una relación sin intentar mediarlo en la conversación. Es decir, llegar a un acuerdo. Pero entonces, ¿creen ustedes que hay una forma idónea de amar? Yo creo que no. O sea, yo creo que hay tantas formas como tipos de relaciones existen. En lo que sí podríamos estar de acuerdo es entender que hay unas formas que no son amor. Porque sí no podemos pensar que la violencia se justifica como una forma de amar. Yo creo que no concordaría eso con muchas personas, porque realmente creo que eso es lo que define el amor profundo, y es una manifestación afectuosa, cercana, empática, que no tiene que estar mediada por la violencia. Pero los invito a que hagamos esa reflexión y vámonos a un tercer corte y conversamos sobre otras preguntas que me parece que son importantes. Proponen propuestas muy interesantes y la verdad yo quisiera conocer un poco de sus vivencias personales. Quisiera abrir la pregunta a ustedes, ¿cómo los han amado? Porque muchas de nuestras experiencias tempranas con el amor son desde nuestra familia, desde nuestras amistades, algunos hemos tenido pareja. ¿Cuál es la historia que ustedes tienen sobre el amor? Yo tengo varias. No, pero yo sí tengo que decir que yo he sido afortunado. Yo he sido afortunado en el amor. O sea, yo he tenido relaciones de pareja largas. O sea, yo podría decir, por ejemplo, que he estado con 4 o 5 parejas a lo largo de 25 años de mi vida. O sea, yo he tenido relaciones estables, largas, duraderas, que no fluyeron desde el noviazgo al matrimonio, sino que se quedaron en el noviazgo. Pero creo que fueron amores bonitos ahora, con todo lo que implica amar, que por supuesto hay escenarios de celos, hay escenarios de diferencias, hay escenarios de dificultades, pero yo creo que mis amores con esas parejas fueron amores sanos, fueron amores muy propositivos,
fueron amores muy enriquecedores, nunca hubo violencia. Creo que eso, a diferencia, por ejemplo, de los amores filiales, de la familia, etcétera, creo que fueron experiencias más bien sanas y enriquecedoras. Y yo creo que en el fondo también lo que uno termina haciendo en la vida y lo que uno refleja en la vida está muy articulado con ese tipo de amor que uno va recibiendo en el transcurso de las relaciones que uno establece en su historia. Yo siento que, digamos, bueno, desde mi punto de vista, lo que comenta el profe de ese amor filial, ¿no? Como que el primer amor que recibimos es de nuestra familia, de nuestros padres, nuestros hermanos, también de nuestros amigos. Pero digo yo a nivel personal, en mi caso, como me han amado a mí, siento que de la manera en que yo lo he dejado, o sea, como que lo he permitido, porque a mí me enseñaron como desde muy chiquita que en donde yo no me sienta cómoda, en donde yo no me sienta amado, donde yo no me sienta feliz, pues yo no debo estar ahí. Y creo que de eso sí resalto mucho de mis papás, que me enseñaron como si es necesario cortar un vínculo, es lo mejor, ¿sí? Pero también en mis experiencias amorosas siento que un amor bonito, un amor sano, un amor tranquilo. Chévere. Comparto mucho la idea de mi compañera Nisi, porque pues en mi casa también siempre me han inculcado mucho el tema de establecer límites en mis relaciones de pareja. Sin embargo, esta pregunta me resulta un poco confrontativa al momento de pensar el amor de casa, ¿sí? Porque nunca me había pensado como el hecho de cómo me han amado. Sé que tengo una familia, sé que mi familia me ama, porque por ellos muchas de las cosas que soy hoy es gracias a ellos. Sin embargo, nunca me había puesto a pensar muy a fondo de si realmente cómo me han amado, ¿sí? Muchas veces ha sido mediante un regalo, muchas veces ha sido mediante una palabra de afirmación. Entonces, todo ese tema, hasta este momento que lo traigo a flote. Cuestiona, ¿no? Cuestiona mucho eso. Y yo creo que tocan puntos muy interesantes. En general, esas historias familiares es importante sacarlas a flote también, ¿no? Quizás esas historias no las retomamos muy a menudo, no llegamos a reflexionar sobre cómo eso construye nuestras historias. Entonces creo que ese es un espacio también que nos permite la reflexión, no solo para compartirlo, sino para nosotros darnos cuenta de cómo es esa construcción de nuestro amor. Y porque sí creo que es importante que las personas que nos están viendo o que nos están escuchando hagan este ejercicio de comenzar a revisar cómo han sido sus historias de amor desde lo filial, desde la familia, desde el sistema familiar, pero también por qué nosotros aceptamos formas distintas de amor con las que no crecimos, pero a las que a veces nos hemos adaptado, y que esas muy probablemente tienen que ver con las violencias simbólicas. ¿Por qué terminamos aceptando eso? Tal vez porque en el fondo tenemos muchos vacíos emocionales, muchas carencias afectivas, creemos que algunas manifestaciones justifican la violencia a través de la cual los demás nos quieren amar. Pero a mí me queda una última pregunta para don Gabriel, y es, ¿y a él cómo lo han amado? Es una pregunta que me pone a cuestionar bastante, porque siento que, al menos de mi historia familiar, la forma en la que me han amado ha sido muy desde el afecto, desde la comprensión y desde el cariño. Pero ahí creo que entra otra pregunta, y es de cómo se vuelve eso recíproco, porque yo siento que a pesar de que me han dado ese afecto, no lo he sabido devolver de la forma más adecuada. Y creo que eso también se ha extrapolado a muchas de mis relaciones amorosas que he tenido a lo largo de mi historia, porque casi parece que esa construcción de cómo yo me reflejaba en el amor de mi familia ha definido cómo me relacionaba con las demás personas. Fíjense cómo todo esto que nosotros hemos hablado tiene un común denominador, y es que en el fondo, por supuesto lo planteamos, Gabriela lo planteó desde el principio, incide mucho cómo el amor se ha dado en toda esa historia que nosotros hemos tenido como personas, como seres humanos. Voy a compartirles la historia de una consultante que yo tuve alguna vez, que le enseñó a sus 9 hijos a entender el amor desde la autoridad, desde la fuerza, desde la imposición.
ella le decía, me contaba esta consultante que le había enseñado a sus hijas que los días eran muy berracas y que entonces las días, por su apellido, sobre todo las mujeres no podían dejarse mangonear, palabra que se utilizaba mucho en ese contexto, de sus parejas y que tenían que mostrar fortaleza y tenían que mostrar rudeza. Y quiero contextualizar esta historia porque la crianza y educación de estas mujeres se da en la época de la violencia, 1943, 44, 45, donde este país, nuestro país estaba en toda esta convulsión de la violencia liberal, conservadora. Y es ahí en donde todas esta familia, pues por supuesto tiene que crear una especie de coraza, que es lo que les enseña esta abuela a sus hijas, precisamente para que no sintieran que en algún momento el hombre que llegara a sus vidas las iba a vulnerar. Y ahí creo yo que eso les deja un aprendizaje, una enseñanza, si se quiere, pero eso tiene un costo. Ella me contaba después que todas sus hijas se terminaron divorciando, separando, porque tampoco era fácil que los hombres que llegaban a su vida tuvieran que aceptar esas formas de amar de ellas. Y yo creo que eso es importante que todos lo tengamos en cuenta. Tal vez idealizamos, como lo decíamos al principio, unas formas de amar, pero no necesariamente esas formas de amar que nosotros idealizamos son las más funcionales con la pareja que elegimos estar. Creo que ahí entra un poco lo que mencionaba mi compañera Nisi, y es el tema de a veces entramos a la relación pensando en cómo queremos que nos amen. Sin embargo, no pensamos en cómo deberíamos amar. Y ahí me devuelvo otro poquito al inicio, y es, somos dos polos opuestos, somos dos mundos diferentes, somos dos familias diferentes, y debemos llegar a un equilibrio de, ¿sí? No es como que uno debe amar más que el otro, o yo me tengo que acoplar a la manera de, ¿sí? Porque en medio de todo, una relación se trata de comunicación y sobre todo de funcionalidad. Y pues la idea de todo es que los dos se sientan cómodos con lo que están recibiendo y no simplemente se sientan sumisos a recibir lo que la otra persona quiere dar o lo que toca. Es cierto. Me interesa mucho tomar el tema de la reciprocidad. O sea, realmente siento que es algo muy importante que quizás a veces se nos pasa. Quizás tomando lo que nos dices nos enfocamos demasiado en lo que pensamos recibir, lo que queremos y esperamos de una relación. Y es importante sentarnos a pensar en para hacer un ejercicio de ¿y nosotros qué aportamos a la relación? Nosotros qué estamos dándole a la otra persona, qué le brindamos para que ella también se mantenga en la relación. Creo que, y me remonto a la historia que nos cuenta el profe, y es que, bueno, uno de los factores importantes aquí era el contexto, ¿no? Un contexto de nuestro país, de la violencia y de, pues, todas estas formas de crianza que les enseñaban a las madres en ese entonces, pero también lo que nosotros sembramos hoy y lo que nuestras generaciones más adelante vayan a cosechar, ¿sí? Entonces la manera en cómo yo en mi familia, en mi casa o en una relación de pareja brindo ese amor, tal vez es algo que estoy cultivando para el futuro. Y yo creo que ha llegado un momento que esperan nuestros teleoyentes, y es cuáles son esas sugerencias que nosotros desde el campo disciplinar de la psicología, ya después de haber hecho estas prácticas, de haber escuchado a muchos consultantes a lo largo de todo este proceso que hemos construido en este semestre académico. ¿Cuáles serían esas sugerencias para aprender a amar, para amar al otro? Yo quisiera empezar diciendo que aunque tengamos una historia muy marcada en nuestra familia, en nuestras relaciones, eso no necesariamente tiene por qué definir el modo en que nosotros vamos a mantener una relación. En tanto que es importante tener un ejercicio de introspección y ponernos a pensar realmente nosotros cómo estamos amando, que para eso es este espacio, y más allá de eso, qué podemos aportar realmente. Empezar a pensarnos que una relación, para que funcione, tiene que ser de dos, no solo de uno. Creo que otro de los factores importantes son los límites, ¿sí? Cuando nosotros trazamos límites en nuestras relaciones, no solo amorosas, sino en nuestras relaciones de familia, cuando trazamos esos límites de respeto, de amor, hasta de felicidad, es muy importante que nosotros
aceptemos esos límites, ¿sí? Porque puede que yo corte un vínculo con otra persona, pero puede que esa persona también quiera romper un vínculo conmigo. Entonces, los límites son muy importantes, no estar en lugares donde no estamos cómodos, donde no nos sentimos tranquilos y donde definitivamente no estamos felices. Bueno, creo que es una sola, pero siento que estas dos van De la mano. con la última, y es la comunicación y la reciprocidad. Lo que decía mi compañero Gabriel es muy importante. Si yo solo pienso en lo que yo quiero recibir y no en lo que la otra persona tal vez merece recibir o también está pensando en recibir, pues creo que no estamos en nada. Y más porque lo que mencionaba mi compañero Gabriel, una relación siempre va a ser de los dos, ¿sí? Entonces ahí entra la comunicación, ¿sí? El hecho de comunicarle a la otra persona cómo me siento respecto a su forma de amarme. Y esto haría que se forjara una relación funcional. Bueno, vamos a cerrar este podcast con una frase muy bella. Desconozco la autoría de esta frase y por eso le daremos los créditos a quien sea el dueño de esta frase, pero la vamos a mencionar. Dice así: amar no es repetir lo que aprendimos, sino elegir cada día cómo queremos amar y ser amados. Y yo creo que a nuestros teleoyentes, a todos ustedes que han compartido con nosotros esta invitación a amarnos de una manera funcional, a amarnos de una manera propositiva, a amarnos desde el corazón, la idea es que nos planteemos esa pregunta de si realmente estamos amando de una manera funcional, adecuada, adaptativa, y no estamos replicando unos modelos de violencias simbólicas que no nos permiten construir relaciones dentro de una sana convivencia. A todos ustedes les queremos agradecer muchísimo que estén aceptando este espacio como parte de su vida. Los invitamos para que el próximo martes volvamos a conectarnos en nuestro podcast En Voz Alta desde el consultorio transmoderno del programa de psicología de la Universidad de Cundinamarca. Este escenario con los estudiantes practicantes de psicología clínica es para todos ustedes. Bienvenidos.